Hoy contamos con Manuel Soler, de la Agrupación Reformista de Policías. Manuel, muchísimas gracias por atender a la base. A vosotros, buenas tardes. Manuel, todo el mundo piensa en España que todos los policías están a favor de la ley Mordaza. Vosotros sois una agrupación de policías nacionales que, sin embargo, en un comunicado dijisteis que no estáis de acuerdo con la ley Mordaza y que os parecería bien su derogación. ¿Lo puedes explicar? Sí, voy a tratar de ser, en resumidas cuentas, trasladar ese comunicado que, por cierto, se oculta en su momento cuando se saca por parte nuestra y no tiene la repercusión que debería de tener, porque efectivamente somos una parcela, un sector minoritario por decisiones que en el Ministerio del Interior, la ley impuesta por el Partido Popular, etcétera, hacen que no tengamos visibilidad, pero nosotros sacamos un comunicado muy extenso, para que la ciudadanía, los propios compañeros supieran dónde estábamos y lo que pensábamos. Y bueno, este comunicado era necesario para diferenciar a los policías no neutrales y a los democráticos, ¿no? Y a organizaciones como la de ARP, al lado de la sociedad civil, lógicamente, y que aboga por poner fin a una ley secundada y refrendada por más de 250 organizaciones en este país, contraria a ella, y algunas otras organizaciones como puede ser la propia ONU y Amnistía Internacional, donde se llevan lógicamente una sorpresa que ocurra en un país como el nuestro, atentando a unos derechos fundamentales de la ciudadanía, ¿no? En este caso, pues bueno, igual que muchos juristas han entendido que esa ley es contraria a derecho, ¿no? Y nosotros, como policías progresistas, trabajadores de la policía, entendimos que había que hacer esa nota, ese comunicado, en evitación de lo que sucedió ya en el año 90 en nuestro país. Porque es que parece ser que no hay memoria. Y es que, como sabéis, la ley Corcuera, en el año 90, causó un problema importantísimo con esa ley, en la que se ponía y se cuestionaba algo que ahora se vuelve a repetir, que es las tensiones entre la libertad y la seguridad. Y por eso quisimos dejar patente en ese comunicado extenso nuestra posición. Sara. ¿Qué tal, Manuel? Yo quería preguntarte qué es lo que opinas de las concentraciones que han tenido lugar por parte de Jusapol y otras organizaciones policiales en defensa de la ley Mordaza. Bueno, indudablemente nosotros no estamos de acuerdo y nunca vamos a estar en ese tipo de concentraciones. Primero porque hay un trasfondo corporativo ideológico muy alejado de lo que debe ser un servicio público, basado en la neutralidad de sus trabajadores al servicio del pueblo. Y bueno, esas situaciones de manifestaciones de ese movimiento ideológico vinculado a la derecha y la extrema derecha, viene motivada indudablemente por mantener tensionadas las calles. De alguna forma hay unas próximas elecciones que afectan a la ciudadanía en general, a las formaciones políticas y también a los propios sindicatos, ¿no? Y indudablemente ellos van a continuar movilizando, intentando sacar a los guardias civiles, a los policías, con un lema que después de 4 años, hay que recordar, es un fracaso total, un fracaso como es la equiparación salarial. Por un lado, la administración anterior, es decir, el Partido Popular dejó una patata caliente envenenada con ese documento donde metía en la misma bolsa a guardias civiles y a policía, una locura, que después ya se sabe que fue muy difícil de ajustar a ese documento con firma de 4 adeptos al Partido Popular, entre ellos el Sindicato Unificado de Policía, la UFP, es decir, sindicatos corporativos que llevan, desgraciadamente, una trayectoria descendente
perdiendo la identidad histórica que tuvo el SUB en su momento, donde yo también formé parte y además otros muchos compañeros nos dejamos ahí parte de nuestra juventud luchando para desmilitarizar el cuerpo y para conseguir unos derechos. Y esa técnica ahora mismo de reuniones en partidos políticos, como puede ser en la calle Génova y tal, pues se traslada a esos movimientos. Y ahí es verdad que todos están de acuerdo, Jusapol, SUB, UFP, es decir, los que estaban, que se supone tienen una trayectoria histórica para no estar metido en esa movida, pero bueno, ellos sabrán, y Jusapol, que es un movimiento atípico, completamente contrario a unos derechos fundamentales que sus funcionarios tendrían que cumplir. Y bueno, vamos a ver qué pasa en el mes de junio. Desde luego, nosotros ahí no solo no vamos a estar, sino que llamamos al colectivo de la policía, que hay muchísima gente, miles de policías, entre ellos. Nosotros nos imaginamos que habrán 4, 5 o 6 mil funcionarios progresistas o de alguna forma pensando de forma diferente que podrían estar con nosotros haciendo frente a esta demagogia y a este interés ideológico. Manu. Buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por atendernos hoy. Informaba durante el programa mi compañera Sara Serrano de que esta mañana varios fotoperiodistas que cubrían una acción de un grupo de activistas de Femen contra la ley Mordaza fueron retenidos por la policía, esos periodistas, que argumentó que la acción no era noticia y que no tenía ningún interés informativo. Quería preguntar cómo valoráis el hecho de que agentes de policía tengan la potestad para decidir qué tiene valor informativo y qué no, y del hecho de que se persiga y se castigue a alguien que grabe una actuación policial y por lo tanto que se impida a la ciudadanía poder ver las actuaciones de la policía. ¿Cómo valoráis este hecho? Pues lamentable entre otras cosas porque esa no es nuestra función y además nuestra identidad como funcionarios tiene unos límites. Y, lógicamente, hay situaciones que se puedan dar perfectamente en un Estado de Derecho, donde es una protesta, es pacífica, es una protesta que cualquier colectivo, cualquier ciudadano puede ejercer en cualquier punto del país. Y nosotros no somos quienes para decidir si es una situación informativa o no, o trasladar a esas personas para que no se vea realmente lo que ocurre en las calles. Es decir, esto es un despropósito y, además, prueba de ello es que con la situación de crisis o no crisis o pérdida de identidad del Ministerio y del equipo de gobierno del señor Marlaska, el director general de la policía, etcétera, la policía puede cometer errores y los funcionarios más aún, porque se está actuando bajo unas premisas que los que se puedan extralimitar saben que pueden estar amparados en estos momentos por sus mandos, por su jefe, y aquí no pasa nada. Bueno, pues desde ARP lamentar que esto haya sucedido, indudablemente, pues es un motivo de reflexión para saber que la policía tiene que tener otras funciones y otras misiones contrarias a lo que hoy se permite desde lo que estamos hablando y lo que se está debatiendo, la ley Mordaza. Ina. Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por estar aquí. Yo le quería preguntar cómo podría ser un modelo policial más respetuoso con las libertades y los derechos fundamentales de la ciudadanía, alternativo al de la ley Mordaza. Muy bien, le agradezco de verdad, la saludo y como el resto de sus compañeros, y la verdad es que esta pregunta nos viene de maravilla. Entre otras cosas porque esta pregunta es fundamental para que los televidentes, la ciudadanía en general, las redes sociales, cuando vean este programa, sepan algo fundamental. Vamos a ver, el modelo policial. La ley Mordaza, por esa mayoría que el Partido Popular tuvo en esos momentos, la sacó sin consenso y aprovechando de esa mayoría impuso. Bien. Nosotros, los trabajadores de la policía, tuvimos también una situación de dificultad que nunca se ha dicho, y hoy lo voy a decir aquí a raíz de su pregunta. En ese mismo año, con una diferencia de unos meses, cuando a la población se le impone esta ley, a los policías se nos impone otra, que es la de régimen de personal. Y ese régimen de personal
evita de que haya un modelo de representación sindical muy diferente a lo que quisiéramos tener. ¿Por qué? Porque en esa ley se traslada al conjunto de los policías y a las organizaciones sindicales. Otras organizaciones sindicales no les preocupa porque en la línea corporativa que llevan, pues no les debe preocupar. Es más, están contrarios al debate nuestro y a la intención de que la policía, su modelo policial, sea diferente. A nosotros se nos impide, ojo lo que voy a decir, a nosotros se nos impide estar afiliados a sindicatos de clase. Las policías autonómicas en estos territorios conocidos, en el País Vasco y en los Mossos de Escuadra, en Cataluña en este caso, tienen unas libertades en materia sindical que hacen que tengan herramientas para que ni la policía ni el ciudadano se vea desprotegido por un derecho reconocido a la libertad sindical, a la negociación colectiva y a unas posibilidades de mejorar la cercanía de la policía a sus ciudadanos. Hablamos, por ejemplo, del material antidisturbios, las pelotas que se usan allí para dispersar las manifestaciones y tal. Y nosotros, los policías nacionales, tenemos un derecho restringido que no tienen el resto de los ciudadanos y el resto de los funcionarios que pertenecen a la Administración General del Estado. Si nosotros no nos podemos afiliar, ni podemos tener sindicatos como tienen estos cuerpos autonómicos, donde la representación mixta, es decir, en esos sindicatos y en esos policías hay la presencia de UGT, Comisión Obrera, USO, CNT, todos aquellos sindicatos que quieran formar parte de esos cuerpos para mejorar la situación laboral y tener presencia política para decidir, nosotros no la tenemos, porque el Partido Popular, aparejado a esa ley mordaza, sacó esta barbaridad brutal, para que aquí nadie se moviera. Es decir, nosotros desde ARP venimos pidiéndole al gobierno actual, lógicamente no nos han atendido, que esa reforma, en los 5 últimos años que ellos están gobernando, pudiera aplicarse, lógicamente con el apoyo de Comisión Obrera, UGT, las formaciones políticas, los colectivos sociales, etcétera, para conseguir una libertad plena y para que la policía, que es lo más importante, la policía no pueda estar haciendo lo que ustedes han dicho que ha ocurrido hoy a voluntad del gobierno de turno. Quiere decirse que si nosotros tuviésemos la posibilidad de esa representación mixta, sindicatos de clase o corporativos, y que cada uno elija donde quiera estar, pero es verdad que la presencia de sindicatos completamente en su historia defensores a ultranza de los trabajadores en este país, aquí se acababan los jusapol y movimientos ideológicos como está ocurriendo. Quiere decirse que el modelo policial pasa porque se abra ese melón y porque los policías decidan realmente dónde quieren emplear sus cuotas, su participación en un modelo completamente acorde a lo que tienen, repito, las policías locales, los Mossos de Escuadra, la Ertzaintza y, si no me equivoco, la Foral de Navarra. Por lo tanto, ese modelo o se implanta o continuamos como cuando algunos de nosotros empezamos los años 80 a desmilitarizar el cuerpo, a sufrir la represalia, a encarcelarnos, a sancionarnos, y en los últimos años, yo hablo en lo que realmente he vivido de forma directa como representante de un sindicato progresista, pues han intentado sancionarme, llevarme a los tribunales en calidad de imputado por defender los derechos humanos y tal. Es decir, hay una historia que no se sabe y es muy importante que las formaciones políticas que realmente quieran tener una policía civil al servicio del pueblo atiendan esto que estoy diciendo. Manuel Soler, de la Agrupación Reformista de Policías, muchísimas gracias por atender a la base. A vosotros. Antes de despedirme les voy a contar una anécdota. Cuando estaba en el gobierno,
propusimos que efectivamente hubiera libertad sindical de policías y de guardias civiles. Que los policías y los guardias civiles pudieran ser, si quieren, de comisiones obreras, de la UGT o del sindicato que les dé la gana, igual que los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. ¿Saben quién nos dijo que no? Y con muchísima violencia, el PSOE. Un partido que lleva en sus siglas socialista y obrero, pero que en esto, como en tantas otras cosas, no son de izquierda.